Una figura mesiánica reencarnada en América del Sur. Hay nombres que no mueren, nombres que el tiempo no entierra, aunque sus cuerpos hayan sido destruidos brutalmente. Nombres como Jesús y Tupac Amaru, dos figuras separadas por siglos, por continentes, por lenguas y culturas, pero unidas por algo más profundo, más inquietante, la promesa de regresar. Jesús, el nazareno crucificado por el Imperio Romano, dijo que volvería. Tupac Amaru II, el inca rebelde descuartizado por los españoles, no lo dijo con palabras, pero lo gritó con su martirio. Ambos fueron asesinados públicamente. Ambos dejaron tras de sí un fuego que no se extinguió, y ambos se convirtieron en mitos, mitos de retorno. ¿Qué impulsa a una civilización a creer que su Salvador volverá? ¿Es solo fe o es desesperación? ¿Es un consuelo espiritual? ¿Son una herramienta de resistencia? En este viaje oscuro por la historia, exploraremos cómo estas dos figuras se convirtieron en símbolos eternos. Descubriremos los paralelismos que desafían la lógica y cuestionaremos si el mito del retorno es una esperanza o una prisión, porque quizás, solo quizás, el retorno que muchos esperan no es físico, sino político. Y en ese caso, ¿cuál es el verdadero rostro de Jesús y Tupac Amaru hoy? Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, es una advertencia. Empecemos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. 1. El eco del Salvador. Dos historias que nunca murieron. En distintas épocas y mundos distintos, dos hombres se enfrentaron a imperios aparentemente invencibles. Uno predicaba el amor entre los marginados de Judea, el otro, justicia para los pueblos indígenas del Perú colonial. Jesús de Nazaret y José Gabriel Condorcanqui, quien adoptaría el nombre de Tupac Amaru II, en honor a su ancestro imperial, compartieron mucho más que un trágico final. Compartieron la promesa de regresar. Lo curioso no es solo cómo murieron, sino cómo no murieron realmente. Ambos fueron ejecutados públicamente, uno en una cruz, el otro descuartizado por caballos. Ambos fueron expuestos como escarmiento, pero en lugar de apagar sus voces, los verdugos encendieron leyendas. Jesús fue transformado por sus seguidores en el Hijo de Dios, resucitado al tercer día, ascendiendo a los cielos con la promesa de volver. Tupac Amaru, por su parte, renació en los cantos populares, en las rebeliones campesinas, en la memoria indígena como el Incarri, el cuerpo desmembrado que un día se reconstruirá y vengará a su pueblo. Así, nacen los ecos de salvadores eternos. No importa cuántos siglos pasen, sus nombres cruzan generaciones. Pero, ¿es fe lo que los mantiene vivos? ¿O es hambre de justicia lo que no permite que mueran? 2. El contexto imperial. Roma versus el virreinato español. Jesús nació bajo la sombra de Roma, un imperio que aplastaba cualquier signo de desobediencia con crueldad quirúrgica. Su Judea natal era una tierra ocupada, gobernada por extranjeros, con impuestos abusivos y soldados en cada esquina. La religión judía, aunque permitida, era vigilada con sospecha. En ese clima de opresión, surgió un predicador que hablaba de otro reino, uno que no era de este mundo. Siglos después, en el corazón de los Andes, otra figura emergía. José Gabriel Condorcanqui vivía bajo el yugo del virreinato del Perú, una de las estructuras coloniales más brutales de América. La corona española había impuesto un sistema de castas, tributos forzados, trabajo obligatorio y una represión sangrienta sobre cualquier intento de autonomía. El pueblo indígena no solo era explotado, era despojado de su historia, su lengua, su dignidad. Ambos imperios usaban el terror como instrumento de orden. Ambos miraban con desprecio a los pueblos sometidos, y ambos se encontraron con un hombre dispuesto a decir basta y a pagar el precio más alto por ello. En estos escenarios, Jesús y Tupac Amaru no eran solo individuos, eran símbolos de ruptura, de insurrección espiritual y política, y en ambos casos, el imperio creyó que matarlos sería suficiente. ¡Qué equivocados estaban! 3. La figura mesiánica. ¿Qué significa prometer el retorno? La promesa del retorno no es una simple frase, es una semilla sembrada en el corazón de los oprimidos.
Jesús dijo que volvería con gloria, con justicia, con espada espiritual, que juzgaría a vivos y muertos. Túpac Amaru no lo expresó con palabras, pero su muerte brutal y la posterior leyenda del Incarri lo convirtieron también en un Mesías silencioso. En ambas culturas, la idea de que el líder regresará ha servido para mantener la esperanza encendida en los peores momentos. No es casual que en momentos de desesperación, de opresión extrema, resurja el mito del Salvador que vuelve. Porque el retorno no es solo una promesa divina, es una forma de resistencia. El Mesías no es solo quien guía, es quien vence a la muerte, quien trasciende la historia. Y por eso, el mito del regreso es poderoso. Jesús no fue el único que prometió volver, pero fue el primero cuyo retorno se convirtió en doctrina universal. Túpac Amaru, en cambio, representa un retorno más visceral, más terrenal, el de un pueblo que se levanta, que se rearma, que reconstruye su identidad. El retorno, entonces, no es solo futuro, es presente constante. Es lo que impide que la derrota sea absoluta. Es lo que transforma mártires en eternos combatientes. 4. Jesús de Nazaret, el rebelde espiritual. Durante siglos, el relato cristiano domesticó la imagen de Jesús, un pastor de paz, un cordero silencioso. Pero el Jesús real, el histórico, fue todo menos dócil. Se enfrentó al poder religioso y político de su tiempo. Denunció a los ricos. Llamó raza de víboras a los fariseos. Dijo que no vino a traer paz, sino espada. Su mensaje era amor, pero un amor profundamente subversivo. Jesús predicó en sinagogas, pero también en las calles. Tocó a leprosos, perdonó a prostitutas, entró en templos sagrados y los volteó como un revolucionario. Su reino no era de este mundo, pero su rebeldía sí lo era. Desafiaba las normas, los dogmas, las jerarquías. Por eso fue temido, por eso fue traicionado, por eso fue crucificado. Su crucifixión no fue un acto espiritual, fue una ejecución política. Roma lo consideraba un agitador. La élite religiosa lo veía como un hereje. Ambos querían silenciarlo, pero su muerte lo hizo más poderoso. Y su promesa de retorno, más temido aún. El Jesús histórico fue un rebelde espiritual, sí, pero también un revolucionario en el sentido más profundo. Alguien que volteó el orden establecido y pagó con su sangre por ello. Un mártir o un detonante. Depende de quién cuente la historia. 5. Túpac Amaru II, el rebelde ancestral. José Gabriel Condorcanqui no nació inca, pero decidió convertirse en uno. Al adoptar el nombre Túpac Amaru II, resucitó una línea sagrada que los españoles habían tratado de borrar. Era descendiente directo del último inca, ejecutado en 1572. Pero más que herencia, lo suyo fue una elección política. Se proclamó heredero de un imperio y portavoz de un pueblo humillado. Su rebelión en 1780 no fue un acto aislado. Fue el resultado de siglos de abusos, impuestos insoportables, trabajos forzados, castigos públicos. Túpac Amaru no solo se rebeló, convocó a los pueblos andinos a levantarse juntos, indígenas y mestizos, contra el dominio español. Su mensaje era claro: el tiempo del imperio había terminado. Capturado en 1781, fue obligado a presenciar la ejecución de su esposa Micaela Bastidas y de sus hijos. Luego fue descuartizado por caballos. Su cuerpo, como el de un dios roto, fue enviado a distintos pueblos para que su ejemplo sirviera de advertencia. Pero su muerte encendió una llama. Túpac Amaru II se convirtió en símbolo, en profecía, en mito, en promesa de un retorno inevitable. Y cada vez que el pueblo alza la voz en los Andes, su nombre resuena con fuerza. No murió, solo cambió de forma. 6. Genealogías sagradas, hijo de Dios e hijo de incas. Las genealogías no son solo árboles familiares. En contextos de poder, son declaraciones políticas y espirituales. Jesús no fue presentado simplemente como un profeta, fue proclamado Hijo de Dios, descendiente de David, el cumplimiento de una línea sagrada que legitimaba su papel mesiánico. Era una figura divina, pero con raíces humanas cuidadosamente trazadas por los evangelistas.
Tupac Amaru II hizo algo similar. Nacido como José Gabriel Condorcanqui, descendía por línea materna de la nobleza inca, pero al proclamarse Tupac Amaru II, reclamó abiertamente la sangre del último soberano indígena, ejecutado en 1572 por los españoles. No era solo un rebelde, era el heredero legítimo de un imperio destruido. Estas genealogías no eran casuales, eran actos de guerra simbólica. Decir que Jesús era hijo de Dios era una afrenta a los emperadores romanos, quienes también se hacían llamar hijos de dioses. Decir que uno es hijo del Inca era desafiar la legitimidad del virrey, del rey de España y de toda la estructura colonial. Ambos casos nos muestran cómo la sangre, el linaje y la memoria son armas poderosas. En sus venas corría más que herencia, corría historia, corría resistencia, corría una profecía, porque quien hereda el pasado, también hereda el futuro. 7. El juicio injusto. Simulacros de justicia imperial. Ni Jesús ni Tupac Amaru recibieron un juicio justo. Ambos fueron víctimas de farsas legales montadas por poderes que ya habían decidido matarlos. El juicio fue solo un ritual, un espectáculo, una simulación de legalidad para justificar un asesinato anunciado. A Jesús lo acusaron de blasfemia, pero lo condenaron por sedición. El Sanedrín no podía aplicar la pena capital, así que lo entregaron a Pilato, representante de Roma. Pilato, sabiendo que era inocente, lo entregó al linchamiento popular. Fue condenado por agitar al pueblo, por proclamarse rey, por ser un símbolo de amenaza. Tupac Amaru fue acusado de traición a la corona, de incitar rebeliones, de sublevar a los pueblos. El juicio fue brutal. Fue torturado, obligado a presenciar el asesinato de su familia, condenado sin defensa real. Ya sabían que iba a morir. Lo que querían era dar una lección pública, desgarradora, inolvidable. En ambos casos, los poderes imperiales usaron la ley como máscara, un disfraz de justicia para ocultar una ejecución política. Y lo más irónico, tanto Jesús como Tupac Amaru predicaban contra la violencia y, sin embargo, fueron ejecutados como peligrosos insurgentes. ¿Qué dice esto sobre el poder, que teme más a la idea que a la espada, y que a veces la ley no busca justicia, solo orden? 8. La ejecución pública como advertencia. La muerte de un rebelde no siempre busca eliminar al enemigo. A veces busca enviar un mensaje. Y tanto en el caso de Jesús como en el de Tupac Amaru II, sus ejecuciones públicas fueron escenificaciones macabras diseñadas para infundir terror. La crucifixión de Jesús fue un método romano reservado para esclavos y rebeldes. Se le obligó a cargar su cruz. Fue expuesto semidesnudo, azotado, coronado con espinas, clavado ante la multitud. No fue una ejecución rápida. Fue una humillación lenta y visible, hecha para que todos vieran lo que pasaba con quienes desafiaban al imperio. A Tupac Amaru no solo lo mataron, lo descuartizaron en la plaza pública de Cusco ante miles de testigos. Los caballos que intentaban arrancarle los miembros fueron elegidos para fallar al primer intento, alargando su sufrimiento. Antes, tuvo que ver morir a su esposa, a sus hijos, a sus allegados. Su cuerpo fue luego dispersado por distintas ciudades. Ambos castigos buscaban desmoralizar, romper la voluntad del pueblo, decir, no se atrevan. Pero el efecto fue otro. Sus muertes públicas los convirtieron en símbolos eternos, mártires, semillas. El terror fue el objetivo, la inmortalidad, el resultado inesperado. Porque el poder puede matar cuerpos, pero no puede controlar lo que las multitudes ven en ellos. 9. La pasión y la desmembración. Muerte como símbolo. En ambos relatos la muerte fue más que castigo, fue transformación. En el cristianismo, la pasión de Cristo, su sufrimiento, juicio y crucifixión, se convirtió en el corazón de la fe. No se oculta su tortura, se venera. Cada gota de sangre, cada herida, cada espina, es recordada y reproducida en ritos, imágenes, procesiones. La muerte de Tupac Amaru, si bien no fue sacralizada por una religión formal, se transformó en símbolo viviente del dolor y resistencia andina. Su cuerpo desmembrado se convirtió en leyenda. No murió,
fue despedazado para luego renacer. En muchas versiones del mito del Incarri, su cabeza, brazos y piernas viajan al mundo subterráneo y un día volverán a unirse. Ambas figuras fueron rotas públicamente, pero esa ruptura no significó su fin. Fue el inicio de otra forma de existencia, una forma que vive en la imaginación colectiva, en los relatos transmitidos por siglos. Jesús y Tupac no son solo nombres, son símbolos del sufrimiento transformado en poder. El imperio pensó que exhibiendo sus cuerpos, la rebelión se extinguiría, pero lo que ocurrió fue lo contrario. Esos cuerpos se volvieron reliquias mentales, motores de fe, fuegos de esperanza, y así la muerte dejó de ser el final. Se convirtió en inicio, en profecía, en retorno. 10. El cuerpo como mensaje político. El cuerpo humano puede ser un arma, incluso después de muerto. Tanto Jesús como Tupac Amaru fueron convertidos en mensajes vivos por sus enemigos, pero también por sus seguidores. La forma en que sus cuerpos fueron tratados después de la ejecución revela mucho sobre el poder y el miedo. En el caso de Jesús, su cuerpo fue retirado con prisa, envuelto, sepultado en una tumba prestada. Sin embargo, su resurrección, real o simbólica, se convirtió en la piedra angular del cristianismo. El cuerpo desaparecido, la tumba vacía, el mensaje de que la muerte no tiene la última palabra. Tupac Amaru, en cambio, fue fragmentado físicamente y sus restos esparcidos por varios territorios andinos. Cusco, Tinta, Tungazuca, cada lugar recibió una parte de su cuerpo, pero en lugar de fragmentar su poder, eso multiplicó su presencia. El cuerpo que el imperio quiso disolver se volvió omnipresente, y eso lo convirtió en mito. Ambos cuerpos fueron marcados por la violencia imperial, pero también reapropiados por el pueblo. El cuerpo de Jesús fue recordado en el pan y el vino, el de Tupac Amaru en cantos, estatuas, murales, consignas revolucionarias, porque cuando el cuerpo se vuelve símbolo, ya no se puede matar, y entonces es el poder el que empieza a temblar. 11. La cruz y los caballos. Instrumentos de tortura y símbolo. Los instrumentos de tortura utilizados para ejecutar a Jesús y Tupac Amaru II no fueron elegidos al azar. La cruz y los caballos no solo buscaban matar, buscaban humillar, desgarrar, convertir en espectáculo la destrucción del rebelde. La cruz romana era un método de ejecución reservado para los peores criminales. Era lenta, dolorosa y sobre todo pública. El condenado era obligado a cargar el instrumento de su muerte y luego expuesto por horas, a veces días, hasta que el cuerpo se rendía. En tiempos de Jesús, la cruz era una advertencia. Esto le pasa a quien desafía a Roma. Tupac Amaru fue atado a caballos que tiraban de sus extremidades en direcciones opuestas. La intención era desgarrarlo vivo. No funcionó de inmediato. El momento se prolongó. El sufrimiento se intensificó. Fue una escena grotesca, diseñada para quebrar el espíritu de los testigos. Ambos métodos dejaron huellas imborrables. La cruz se transformó en símbolo de fe y redención. Los caballos de Tupac se convirtieron en imagen de resistencia, dolor y dignidad indígena. En ambos casos, la tortura se volvió símbolo y el instrumento de destrucción una bandera, porque cuando el verdugo cree estar dando una lección, muchas veces está construyendo un mito eterno. 12. La promesa del retorno, palabra que atraviesa siglos. Volveré. 2 sílabas que pueden sostener la esperanza de generaciones enteras. Jesús lo dijo directamente. Tupac Amaru no, pero ambos dejaron una promesa flotando en el aire. Una idea que no se disuelve con el tiempo, la del regreso. Jesús prometió volver al final de los tiempos, con justicia, con gloria, para restaurar el orden divino. Desde entonces, millones esperan su retorno. En cada guerra, peste o catástrofe, resurge la expectativa. ¿Es ahora? ¿Es él? Tupac Amaru, ejecutado brutalmente, no alcanzó a pronunciar una profecía, pero su muerte generó una leyenda que creció con cada generación andina. El mito del Incarri dice que el Inca desmembrado un día se reconstruirá, que volverá, que destruirá a los opresores y traerá una nueva era.
La promesa del retorno no necesita ser literal. Funciona como símbolo, como resistencia espiritual. Mantiene viva la idea de que el final de la injusticia es posible, que el tiempo de los poderosos no es eterno, que hay un mañana donde el vencido se levanta. Esa palabra, volveré, recorre la historia como un eco inquebrantable. A veces se susurra en la fe, otras veces se grita en la rebelión, pero siempre está ahí, esperando cumplirse. 13. Profecía o manipulación. El uso político del mito. Toda profecía puede ser luz o trampa. El mito del retorno de Jesús ha sido utilizado para inspirar fe, pero también para justificar cruzadas, inquisiciones y sumisión al orden establecido. Porque si el verdadero juez regresará al final, ¿qué sentido tiene revelarse ahora? De manera similar, el mito de Tupac Amaru se convirtió en un estandarte de lucha, pero también fue apropiado por sectores que lo usaron como símbolo vacío, desprovisto de su contenido anticolonial. Incluso algunos gobiernos invocaron su nombre para disfrazar el autoritarismo con ropajes revolucionarios. ¿Hasta qué punto una profecía mantiene su pureza? ¿Dónde termina la esperanza colectiva y comienza la manipulación? El retorno puede ser una promesa, pero también un consuelo peligroso. Una forma de desactivar la acción en el presente, postergando la justicia para un futuro incierto. La historia muestra que el poder sabe usar los símbolos, y nada es más poderoso que un Mesías que volverá, porque mientras llega, todo puede mantenerse igual. Por eso no basta con creer en la profecía. Hay que preguntar, ¿quién la repite? ¿Para qué se usa? ¿A quién beneficia que esperemos en lugar de actuar? Porque a veces, el retorno no es liberación, es distracción. 14. El rol de las mujeres, María y Micaela Bastidas. En cada historia de salvación, suele haber una figura silenciosa que sostiene el mundo desde las sombras. En la vida de Jesús, esa figura fue María. En la vida de Tupac Amaru, fue Micaela Bastidas. Ambas mujeres no solo acompañaron al mártir, fueron piezas fundamentales de la resistencia. María, madre de Jesús, lo sostuvo desde el nacimiento hasta la cruz. Estuvo allí cuando fue arrestado, juzgado y crucificado. Su imagen de madre doliente ha marcado siglos de espiritualidad. Pero más allá del dolor, su presencia fue una afirmación de humanidad. El Mesías tenía madre, tenía raíces, tenía afectos. Micaela Bastidas fue mucho más que la esposa del rebelde inca. Fue estratega, organizadora, comunicadora. Se encargó de coordinar tropas, mantener la moral, negociar en momentos críticos. Su ejecución fue tan brutal como la de Tupac. Fue arrastrada, golpeada, asesinada ante la mirada del pueblo. El imperio sabía que ella era tan peligrosa como él. Estas mujeres no son figuras decorativas, son pilares del mito. Representan la ternura, sí, pero también la firmeza, el amor, pero también la rabia, y en muchos sentidos, la continuidad. Porque cuando el mártir muere, muchas veces es la mujer quien recoge los pedazos y los transforma en semilla. Sin ellas, el mito no florece. Sin ellas, el retorno no tiene eco. 15. El cristianismo en América Latina, herramienta de dominación y redención. Cuando los conquistadores llegaron a América, no solo trajeron espadas y pólvora, trajeron cruces, y con ellas una nueva narrativa, la del Dios único, el Salvador crucificado, el juicio final. El cristianismo fue arma y consuelo, cadena y puente. Para muchos pueblos indígenas, Jesús fue presentado como el único camino a la salvación, pero también como justificación para destruir sus templos, quemar sus códices, prohibir sus lenguas. Se usó su nombre para esclavizar, saquear, evangelizar a sangre y fuego. Y sin embargo, algo inesperado ocurrió. En vez de rechazarlo por completo, muchos pueblos se apropiaron de Jesús. Lo reinterpretaron, lo vieron como un hermano sufriente, un mártir como ellos. En su cruz, vieron sus propios maderos. En su sangre, la suya. Así nació un cristianismo mestizo, lleno de contradicciones. Un Cristo indígena, doliente, a veces rebelde, a veces silencioso, pero siempre presente. Jesús se convirtió, para algunos,
en una figura de resistencia más que de sumisión, un aliado invisible en la lucha por justicia. El cristianismo en América Latina no es solo religión, es campo de batalla simbólico, y el Jesús que trajeron los conquistadores ya no les pertenece. 16. Túpac Amaru, como Cristo indígena. Para muchos pueblos andinos, Túpac Amaru no fue solo un líder político, fue una encarnación del sufrimiento colectivo, una figura casi mesiánica que reflejaba la pasión de Cristo, pero en clave indígena. Al igual que Jesús, fue traicionado, juzgado injustamente, torturado y ejecutado públicamente. Al igual que Jesús, su muerte no fue el fin, sino el inicio de una nueva narrativa sagrada. En el imaginario popular, Túpac Amaru se convirtió en el Cristo de los Andes. Su sacrificio fue visto como redentor, como el dolor necesario para que el pueblo despertara. En muchas versiones del mito de Incarri, Túpac Amaru es el cuerpo desmembrado que un día volverá a unirse y traer justicia. Esta equiparación no es casual. El sincretismo religioso, esa mezcla entre el catolicismo impuesto y las creencias originarias, permitió que muchas comunidades reinterpretaran a Jesús desde sus propias heridas. Túpac Amaru se convirtió en el puente perfecto, un líder que hablaba de justicia como Cristo, pero que además era uno de ellos. La figura de Túpac Amaru como Cristo indígena no obedece a la doctrina oficial de la Iglesia, sino al alma herida del pueblo, a su necesidad de héroes cercanos, a su fe en que el dolor, aunque profundo, puede transformarse en redención, porque si Jesús vino por los oprimidos, Túpac también. 17. Rebeliones post-Túpac invocando su nombre. Tras la brutal ejecución de Túpac Amaru II, el mensaje que los españoles intentaron imponer fue claro: nunca más. Pero ocurrió lo contrario. Su nombre no se apagó, se multiplicó. Las décadas siguientes vieron el surgimiento de rebeliones que invocaban directamente su legado. En distintas regiones andinas, líderes insurgentes adoptaron el nombre Túpac Amaru como un título de guerra. Era una forma de continuar la lucha, de decir que el espíritu del Inca no había sido vencido. En Bolivia, en el Alto Perú, en Cusco, surgieron levantamientos que, aunque fallidos, mantenían vivo el símbolo. Incluso en el siglo XIX, durante las guerras de independencia latinoamericanas, la figura de Túpac Amaru fue recuperada como emblema de la resistencia anticolonial. Simón Bolívar, por ejemplo, mencionó su sacrificio como una inspiración para la causa libertadora. Y en el siglo XX, su nombre fue adoptado por movimientos armados como el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, en Perú. Aunque su ideología era marxista, el nombre era un claro guiño a la memoria ancestral, una forma de conectar la lucha contemporánea con una historia milenaria. El mito no murió, cambió de forma, de tono, de estrategia, pero el grito de Túpac Amaru, volveré y seré millones, sigue resonando, generación tras generación. 18. Cristos revolucionarios, Camilo Torres, Che Guevara, etc. En América Latina la figura de Jesús no ha sido solo religiosa, ha sido política. Desde el siglo XX, muchos líderes revolucionarios comenzaron a ver a Cristo como un símbolo de lucha contra la injusticia, no como un ícono de resignación. Así surgió el Cristo guerrillero, el Jesús marxista, el Cristo de los pobres. Uno de los ejemplos más claros es Camilo Torres, sacerdote colombiano que dejó la sotana para unirse a la guerrilla. Murió en combate, pero dejó frases como: si Jesús estuviera vivo, estaría armado luchando con nosotros. Para él, seguir a Cristo era pelear contra la opresión, no rendirse a ella. También el Che Guevara fue comparado con Cristo por muchos. Su imagen post-mortem, barbado, con mirada profunda, muerto joven y traicionado, recuerda a la iconografía cristiana. Murió fusilado en Bolivia, y su foto final circuló como una especie de crucifixión moderna. Se convirtió en mito, en símbolo, en bandera. Este fenómeno muestra cómo la figura de Jesús, reinterpretada desde abajo, puede inspirar no solo fe, sino revolución. Jesús dejó de ser el cordero pasivo y se convirtió en el mártir que desafía al imperio, porque tal vez en el fondo, el verdadero Cristo nunca estuvo con los poderosos.
19. El poder del mito en la resistencia popular. Los mitos no solo explican el pasado, alimentan el presente. En contextos de opresión prolongada, donde las armas fallan y las instituciones son enemigas, el mito se convierte en un arma emocional. Es la gasolina espiritual de los pueblos que no se rinden. Jesús y Tupac Amaru son dos ejemplos máximos de esto. No importa que hayan muerto hace siglos, sus nombres siguen siendo pronunciados como si estuvieran vivos. Se pintan en muros, se cantan en marchas, se citan en discursos. Son presencias invisibles que empujan a resistir. El mito del Salvador que regresa no solo consuela, organiza, une, convoca, permite que pueblos fragmentados encuentren un símbolo común. En el caso de Jesús, fue el cristianismo de base, la teología de la liberación, las comunidades eclesiales. En el caso de Tupac Amaru, fueron los movimientos indígenas, las guerrillas, los poetas andinos. El poder teme a los mitos porque no puede matarlos. No importa cuántas balas se disparen, no importa cuántas leyes se impongan, un mito no sangra, pero puede hacer que un pueblo entero se levante. Y por eso, cada vez que la historia tiembla, el mito regresa, vestido de nuevo, pero con el mismo fuego. 20. Las profecías indígenas sobre el regreso del Inca. En los Andes, la esperanza nunca murió del todo. Aunque el imperio incaico fue destruido, sus pueblos guardaron en secreto una profecía. El Inca regresaría. No sabían cuándo, no sabían cómo, pero un día, desde el corazón de la tierra o del cielo, el soberano perdido volvería. Esta idea se plasmó en el mito del Incarri, posiblemente la más poderosa leyenda de resistencia del mundo indígena. Incarri fue descuartizado por los españoles, pero su cabeza sigue viva, creciendo en el vientre del mundo. Un día, su cuerpo se reunirá y traerá un nuevo orden, la justicia ancestral, la caída de los opresores. Este mito se mantuvo vivo a pesar de las conversiones forzadas, de la persecución, del miedo. Pasó de boca en boca, de generación en generación, como una llama oculta bajo la ceniza. Y cada vez que el pueblo andino se levantó, lo hizo recordando esa promesa. Tupac Amaru II fue visto como una reencarnación de Incarri, y tras su muerte, el mito no se detuvo, se reforzó. El regreso del Inca dejó de ser leyenda y se volvió consigna, porque en los Andes la historia no es lineal, es cíclica. Y el Inca tarde o temprano volverá. 21. El sincretismo. Cuando el Cristo andino toma forma, cuando dos mundos colisionan, nacen monstruos o milagros. En América Latina, esa colisión fue brutal. Cruz contra Sol, Biblia contra Quipu. Pero de esa violencia nació algo nuevo, el sincretismo, una fusión forzada pero creativa entre lo cristiano y lo indígena. Y en ese cruce apareció una figura extraña, el Cristo andino. Para muchos pueblos originarios, el Jesús impuesto por los colonizadores fue lentamente transformado. Ya no era un Dios lejano, era un ser sufriente como ellos. Su cruz se volvió símbolo del cerro, su sangre, la sangre del pueblo, sus dolores, los del campesino. En muchos casos se le empezó a representar con rasgos indígenas, con ponchos, con rostro moreno. Y no solo eso, se reinterpretó también su papel. Jesús ya no era solo el redentor del pecado, era el vengador futuro, el que volvería para restaurar el equilibrio, como el Incarri. A veces incluso se mezclaba con antiguos dioses andinos, formando una figura híbrida, poderosa, incomprensible para los misioneros. Este sincretismo no fue sumisión, fue resistencia simbólica, una forma de sobrevivir al exterminio sin renunciar del todo a la espiritualidad propia. Y hoy aún persiste, en procesiones, en fiestas populares, en altares campesinos, porque el Cristo andino no vive en los templos, vive en la memoria herida del pueblo. 22. El retorno que nunca llega, esperanza o estrategia de control. La promesa del retorno tiene una doble cara. Por un lado, ofrece consuelo. Un día todo se corregirá, los justos vencerán, el mártir volverá. Pero por otro lado, puede convertirse en una excusa para la inacción, una forma de posponer la rebelión, esperando un Salvador que nunca llega.
Esto ha ocurrido muchas veces en la historia. Sectas que lo abandonan todo esperando el regreso de Cristo. Comunidades que toleran injusticias pensando que Dios juzgará después. En el mundo indígena, pueblos que guardan silencio, esperando que el Incarri despierte algún día. ¿Y si ese retorno es imposible? ¿Y si fue una ilusión sembrada no por fe, sino por conveniencia? Muchas veces, los mismos poderes que ejecutaron a los líderes han promovido sus mitos, pero bajo control. Una religión institucionalizada, una leyenda domesticada, una profecía que calma pero no agita. La espera puede ser una cárcel, un aplazamiento eterno, porque mientras esperas, no actúas. Mientras sueñas con el retorno, el presente se te escapa y el poder sigue gobernando. Por eso hay que preguntarse, ¿es la profecía esperanza o anestesia? ¿Libera o paraliza? Porque a veces lo que se necesita no es esperar el retorno, sino encarnarlo nosotros mismos. 23. La figura del traidor, Judas y los caciques colaboracionistas. Toda historia de redención tiene su sombra, y esa sombra suele tener un nombre, el traidor. En el relato cristiano fue Judas Iscariote. En la historia de Tupac Amaru, fueron los caciques indígenas que colaboraron con los españoles. Figuras complejas, odiadas, pero necesarias para que el martirio ocurriera. Judas entregó a Jesús con un beso por 30 monedas de plata. Su traición fue más que una transacción, fue un acto simbólico, un amigo íntimo, un discípulo, convertido en instrumento de muerte. Su figura ha sido debatida por siglos. ¿Era un simple traidor o una pieza del plan divino? En el caso de Tupac Amaru, muchos caciques no se unieron a su rebelión. Algunos incluso lo delataron, guiaron a las tropas españolas, participaron en su captura. Lo hicieron por miedo, por conveniencia, por ambición. Traicionaron no solo a un hombre, sino a una causa ancestral. Estas figuras nos recuerdan que el poder no siempre destruye desde afuera. Muchas veces la traición viene desde adentro. Y lo más doloroso, a veces se justifica, se olvida, se blanquea, pero la historia no olvida. Y tanto Judas como los caciques colaboracionistas cargan con el peso de haber detenido el sueño, aunque solo por un momento, porque incluso con traición, el mito no muere. 24. La resurrección simbólica en la literatura y el arte. A veces los mártires no regresan en carne, pero sí en tinta, en lienzo, en canción. La resurrección simbólica es el terreno donde Jesús y Tupac Amaru renacen constantemente, adaptados a nuevos tiempos, nuevos lenguajes, nuevas luchas. En la literatura latinoamericana, Tupac Amaru aparece en poemas, novelas, ensayos. Escritores como José María Argüedas o César Vallejo lo evocaron como símbolo del alma indígena herida. En el arte visual, murales, esculturas y pinturas lo representan con corona de espinas, mezclando la iconografía cristiana con lo andino. Jesús, por su parte, ha sido reinterpretado en cada época, desde el Cristo obrero de los muralistas mexicanos hasta el Cristo guerrillero en el teatro popular. En canciones, películas, cómics, aparece como guía de los excluidos, no como figura celestial, sino como compañero de lucha. Estas resurrecciones no son inocentes, son actos políticos. Reposicionar al mártir en el presente, adaptarlo a nuevas batallas, es una forma de decir, no murió, sigue aquí, vive en nosotros. El arte convierte la ausencia en presencia, la muerte en grito, y a veces la resurrección no necesita milagros, solo memoria. 25. El Incarri, mito que se funde con el retorno de Tupac. Incarri no es solo un mito, es un susurro ancestral que recorre los Andes desde hace siglos. Cuenta la leyenda que cuando los españoles mataron al último inca, lo decapitaron y enterraron su cabeza. Pero esa cabeza no murió. Bajó a lo profundo de la tierra, y desde allí empezó a crecer. El cuerpo de Incarri se está regenerando, lentamente, en secreto, y cuando esté completo volverá a la superficie, destruirá las ciudades coloniales y restaurará el mundo andino. Es un mito de venganza, de justicia postergada, de renovación total. Muchos han visto en Tupac Amaru II una encarnación de Incarri, no solo por su linaje,
sino por su destino. Fue descuartizado como el Inca mítico, fue dispersado, pero su nombre sobrevivió, y el mito del retorno se hizo más fuerte. El Incarri no espera el cielo, no viene con ángeles, viene desde abajo, desde las raíces. Es una profecía que germina como una semilla, silenciosa pero imparable. Este mito ha sido tan poderoso que incluso las autoridades coloniales intentaron prohibir su difusión. Sabían que un pueblo que cree en el retorno es un pueblo que no se rinde, porque Incarri no es leyenda, es advertencia y quizás es memoria del futuro. 26. Tupac Amaru como arquetipo moderno. Esa Tupac Shakur. El nombre Tupac Amaru no se quedó atrapado en los Andes del siglo XVIII. Viajó, cruzó océanos y renació en contextos inesperados. Uno de los casos más emblemáticos es el del rapero estadounidense Tupac Shakur, cuyo nombre artístico fue un homenaje directo al líder indígena peruano. La madre del artista, Afeni Shakur, era miembro del movimiento Panteras Negras. Admiraba profundamente las figuras de resistencia y vio en Tupac Amaru un símbolo global de rebeldía y dignidad. Le dio ese nombre a su hijo como un legado, como una profecía. Tupac Shakur, a su vez, encarnó muchas de las características del Inca rebelde. Desafiaba al sistema, hablaba por los oprimidos, denunciaba la violencia estructural. Su música era un grito de guerra y un canto a la esperanza. Murió joven, asesinado, y como el Tupac original, su leyenda creció después de su muerte. Este fenómeno muestra cómo ciertos nombres se convierten en arquetipos universales. Tupac Amaru no es solo un personaje histórico, es una idea que puede tomar muchas formas. En Perú, en Bolivia, en Harlem o en Los Ángeles, en canciones, en marchas, en tatuajes, y así, el eco del rebelde inca sigue retumbando en nuevos cuerpos, nuevas lenguas, nuevos ritmos, porque el mito no pertenece a una sola cultura, pertenece a todos los que luchan. 27. La iconografía del mártir en el arte político. El arte político no solo denuncia, también canoniza. En América Latina, las imágenes de mártires se han vuelto herramientas de resistencia. Jesús crucificado, con poncho y rostro indígena. Tupac Amaru, con corona de espinas o levantando una huifala. Las fronteras entre religión y política se desdibujan, desde los murales callejeros hasta las ilustraciones en libros escolares. La figura del mártir aparece como símbolo de esperanza y desafío. En Bolivia, Perú, México y otros países, Tupac Amaru es representado con rasgos andinos, muchas veces en crucifixión, como si su cuerpo se fusionara con el de Cristo. Su rostro aparece en banderas, afiches, pancartas. Del mismo modo, el Jesús popular, no el de las catedrales, sino el de las villas y los barrios, suele aparecer como un trabajador, un campesino, un guerrillero. En las villas, miseria; en las favelas, en las comunas, Jesús no está entre los poderosos, está crucificado en las esquinas. Esta iconografía no es neutral, es una batalla visual por el sentido de la historia. Representar a los mártires como luchadores populares es una forma de decir: ellos no murieron por obedecer, sino por resistir. Y cada trazo, cada imagen, es una forma de resucitarlos, de volverlos inmortales. 28. El nombre como bandera, movimientos sociales y guerrillas. A lo largo del continente, el nombre de Tupac Amaru ha sido adoptado por movimientos sociales, partidos políticos, grupos armados e incluso colectivos culturales. No es un nombre cualquiera, es un emblema, una declaración de principios. En Perú, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, surgió en los años 80 como una guerrilla marxista-leninista. Aunque sus métodos fueron polémicos, el nombre que eligieron no dejaba dudas sobre su intención simbólica: retomar la lucha inconclusa del Inca rebelde. En Bolivia, existen agrupaciones indígenas que llevan su nombre en marchas, banderas y proclamas. En Argentina, colectivos culturales han utilizado su figura para recuperar la memoria ancestral. En Ecuador, Tupac Amaru aparece en grafitis y poesía popular. El nombre se ha vuelto una contraseña compartida por los que se oponen al sistema, por quienes buscan justicia, tierra, dignidad.
Decir Tupac Amaru no es solo recordar el pasado, es comprometerse con una causa. Y como todo símbolo potente, su uso no siempre es puro. Algunos lo han utilizado de forma superficial, despojándolo de su raíz. Pero aún así el eco persiste, porque un nombre con sangre y fuego no se borra tan fácilmente. Es más que un nombre, es una bandera, y ondea en cada rincón donde la injusticia arde. 29. El perdón divino versus la venganza indígena. El mensaje de Jesús está impregnado de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su muerte fue ofrecida como sacrificio redentor. En el cristianismo la victoria no es destruir al enemigo, sino amarlo hasta el final. En cambio, el mito del Incarri y el legado de Tupac Amaru están más cercanos a la venganza como justicia. El retorno del Inca no es pacífico, es apocalíptico. Viene a destruir el mundo colonial, a hacer temblar las ciudades, a restaurar lo roto con fuego y sangre. Esta diferencia revela un conflicto profundo entre dos visiones del mundo. Una que cree en la redención espiritual y otra que clama por justicia histórica tangible. ¿Es el perdón suficiente cuando el dolor ha sido tan profundo? ¿Es la venganza el único camino cuando la opresión ha sido sistemática? Muchos movimientos indígenas han tenido que enfrentar esta tensión. ¿Reconciliación o reparación? ¿Cristo crucificado o Incarri vengador? Ambas figuras, Jesús y Tupac Amaru, representan caminos distintos, pero también pueden complementarse. Tal vez el perdón no sea sumisión, y tal vez la venganza no sea odio. Tal vez ambas son formas de reclamar humanidad. Lo cierto es que el alma herida necesita algo más que palabras. Necesita verdad, justicia y memoria. 30. ¿Puede un mito morir? ¿Cómo se actualiza con el tiempo? Los mitos parecen eternos, pero también deben adaptarse. Si no, se convierten en estatuas polvorientas, adoradas pero inútiles. Tanto Jesús como Tupac Amaru han sobrevivido porque sus mitos han sabido transformarse. Jesús pasó de ser un predicador judío a un Dios cristiano, de un símbolo de sufrimiento a uno de esperanza. Fue adaptado por imperios, por monjes, por rebeldes, por artistas. Sigue vivo porque cada generación lo reinterpreta a su manera. Tupac Amaru también ha mutado, de caudillo indígena a símbolo universal de resistencia. Su imagen ha sido usada por guerrillas, poetas, campesinos, estudiantes, raperos. Ha pasado del Cusco a California, del mito del Incarri a los grafitis urbanos. Un mito que no cambia, muere, pero uno que se actualiza, que se infiltra en nuevas narrativas, puede vivir para siempre. Por eso, el Tupac que hoy inspiró una canción no es exactamente el mismo que peleó contra los corregidores, pero su esencia permanece. Lo importante no es mantener el mito intacto, es mantenerlo vivo, con nuevos lenguajes, nuevos símbolos, nuevas batallas, porque mientras haya injusticia, el mito encontrará una forma de volver a hablar, y cuando eso ocurre, vuelve a nacer. 31. El retorno en la era digital, redes sociales y neomisticismo. Vivimos en una era donde todo se recicla, incluso los mitos. Jesús y Tupac Amaru han sido revividos en redes sociales, memes, canales de YouTube y movimientos digitales. En este nuevo escenario, el retorno ya no es físico, es viral. En TikTok y YouTube se encuentran videos que interpretan el apocalipsis, profecías sobre la segunda venida y hasta teorías que mezclan a Jesús con extraterrestres. En el otro extremo, colectivos andinos usan Instagram para recuperar la imagen de Tupac Amaru, fusionándola con el arte urbano, con mensajes de resistencia, con pedagogías decoloniales. El mito se adapta, toma forma de hashtags, de reels, de música urbana. No es raro ver a Jesús representado como un joven migrante, o a Tupac Amaru como símbolo de luchas antirracistas en todo el mundo. Esta era digital ha democratizado el acceso a lo mítico, permitiendo que nuevas generaciones reinterpreten, remezclen y resignifiquen. Sin embargo, también hay riesgos. La banalización, el consumo superficial del símbolo, la pérdida de profundidad histórica. Pero incluso así, el mito sigue vivo, se viraliza, se multiplica.
Y tal vez el verdadero retorno no sea físico ni espiritual. Tal vez es digital. Tal vez el nuevo Mesías ya está en línea. 32. ¿Qué pasaría si regresaran? Reflexión especulativa. Imagina por un momento que la profecía se cumple, que Jesús regresa, que Tupac Amaru resucita. ¿Qué dirían? ¿Qué harían? ¿Los recibiríamos como salvadores o como amenazas? Jesús en su tiempo fue perseguido por los religiosos y crucificado por el Estado. Si volviera hoy, predicando contra los ricos, defendiendo a los migrantes, abrazando a los marginados, sería bienvenido por sus propias iglesias. Tupac Amaru, por su parte, desataría un terremoto político. Si se presentara en el Congreso peruano, reclamando justicia para los pueblos originarios, exigiendo tierra, idioma, dignidad, ¿lo dejarían hablar o lo silenciarían de nuevo? Tal vez el regreso no sería glorioso, sino incómodo, doloroso, porque nos obligaría a confrontar nuestras hipocresías. Nos recordaría que aún no hemos cumplido sus sueños, que seguimos repitiendo los errores del pasado, y tal vez por eso no queremos que vuelvan. Queremos que sigan siendo mito, intacto, intocable, lejano, porque si regresan, también regresan nuestras deudas. Pero si aún nos queda esperanza, tal vez sea porque, en el fondo, sabemos que aún pueden volver, en nosotros, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, porque cada vez que alguien levanta la voz contra la injusticia, algo de ellos regresa. 33. El futuro del mito. Esperanza, amenaza o memoria. Los mitos son como cuchillos, pueden cortar para curar o para dominar. El mito de Jesús puede ser consuelo o control. El de Tupac Amaru puede ser inspiración o manipulación. Todo depende de quién lo cuenta y para qué. El futuro de estos mitos está en disputa. Pueden ser absorbidos por el mercado, convertidos en marcas vacías, o pueden ser reavivados como fuego ancestral, como llamado a la acción. Las nuevas generaciones decidirán qué hacer con ellos. ¿Serán solo recuerdos? ¿Se volverán peligrosos para el orden? ¿O serán luces en la oscuridad? Jesús y Tupac Amaru, separados por siglos y mundos, coinciden en algo profundo. Ambos prometieron regresar, y ambos, de alguna forma, lo han hecho. En cada injusticia denunciada, en cada rebelión que comienza, en cada memoria que no se rinde, el mito no es solo pasado, es semilla, es espejo, es advertencia, y lo que hagamos con él revelará lo que realmente somos, porque quizás no se trata de que ellos vuelvan, sino de que nosotros despertemos. Jesús y Tupac Amaru, uno clavado a una cruz, el otro destrozado por caballos, ambos testigos del poder imperial, ambos traicionados, exhibidos, asesinados, y ambos convertidos en algo más. A través de los siglos, sus nombres han sido pronunciados con esperanza, con rabia, con fe. El retorno prometido se ha convertido en consuelo para los vencidos y en temor para los opresores. Su legado vive en iglesias y montañas, en cantos y murales, en sermones y protestas. Hoy, en un mundo saturado de información pero hambriento de sentido, sus figuras nos siguen interpelando. Nos obligan a preguntarnos, ¿qué hemos hecho con sus sueños? ¿Qué queda de su mensaje? ¿Qué hacemos nosotros con su memoria? Quizás no necesitamos esperar más. Quizás el retorno no es un evento futuro, sino un llamado presente, una invitación a encarnar sus valores, a resistir la injusticia, a no olvidar, porque mientras exista alguien que se niegue a callar, Jesús y Tupac Amaru seguirán regresando. Si este viaje te hizo pensar, si tocó una fibra en ti, suscríbete y comparte, porque conocer la historia no es solo aprender, es despertar.